es donde va a estar el desarrollo, y 23 años después pues vemos que eso fue una mentira y pues es el desastre, entre otras cosas, pues de la inseguridad, del desbaratamiento del tejido social que hay en las comunidades y de esos vacíos que dejó el Estado en esas comunidades y que hoy son tomadas por los grupos delictivos. Es una desgracia que el gobierno mexicano haya olvidado y sigue olvidando a los campesinos de México. Y recordar que los campesinos no solamente son los que producen alimentos, que sin duda es lo más importante, sino que dan biodiversidad, cultura, agua, vida, fiesta a este país, y no solamente como folclore, que es lo que a veces nos ponen en la televisión a los campesinos e indígenas. Pero bueno, para ampliar la información al respecto, le damos la palabra al compañero José Jacobo Feldman de la COSIP para que nos amplíe información respecto al sector rural. Adelante, Jacobo. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación de poder participar en este foro. Me parece que es muy importante el intercambio que hemos visto de información y la postura de sindicalistas de Canadá en torno a esta renegociación del Tratado de Libre Comercio. Particularmente voy a enfocar mi participación para recordar que nosotros, México, tenemos un pasado, tenemos raíces culturales, históricas muy importantes. El campo mexicano, que es el sector con el cual trabajamos como organización campesina, para nosotros representa muchísimo. Es decir, no es esta situación que vemos ahora en el campo mexicano de abandono, de hundimiento, de migración, de violencia, el campo que existía hace 30 años. Tenemos obviamente un pasado muy importante desde la concepción del ejido y la comunidad como, no solamente como núcleos de población, sino como centros de desarrollo económico, social, cultural, ambiental, que tiene raíces en la cosmovisión de nuestros pueblos antepasados, en los aztecas, los toltecas, los mayas. Es decir, en todos los pueblos originarios la tierra tiene un sentido, una significación fundamental para la vida, para la alimentación, para curarnos, para la felicidad, para la alegría. Y sin embargo, todo eso, toda esa cosmovisión indígena que vivimos, que tuvimos en nuestro pasado, ha quedado sepultada con las reformas estructurales que desde 1990 el gobierno federal, las legislaturas anteriores del Congreso de la Unión ejecutaron para borrar en nuestra historia toda esa cosmovisión que acompañaba a los pueblos originarios. Hoy vemos la desaparición de estos núcleos campesinos, estamos observando cómo los ejidatarios, los comuneros desaparecen día a día de nuestro campo. Ya las cifras las daban algunos de mis compañeros, más de 13 millones de migrantes que han salido de nuestro país, la gran mayoría del campo mexicano. Esa historia que se cuenta de que se han generado muchos empleos en nuestro país es falsa. En nuestro campo tenemos más de 20 años que no se genera empleo. Por el contrario, toda la planta de profesionistas, de extensionistas que había, de funcionarios, de empleados, de pequeñas y medianas empresas agroindustriales, desapareció. Cientos de miles de empleos se han borrado porque no hay generación de nuevos empleos, no hay inversión pública en el campo, no hay fomento económico industrial en el campo. Son las grandes empresas transnacionales, Cargill, Monsanto, Nestlé, Maseca, Coca-Cola, Pepsi-Cola, entre otras, las que acopian los productos de nuestros compañeros a muy bajo precio, en la misma estrategia que tienen de contención salarial para los trabajadores sindicalizados, los asalariados de la ciudad, de las minas. La misma contención tienen para con los trabajadores del campo.
no se recupera la inversión, no hay capitalización de los campesinos y eso obviamente trae como consecuencia un hundimiento de la economía de la familia, tiene como consecuencia que la mayor cantidad de pobres en nuestro país se encuentra en el campo mexicano. Más del 80% de la población de los campesinos está hundido en la miseria. ¿De qué depende su economía? La mayor parte de la economía campesina depende de las remesas de los familiares que emigran a Estados Unidos y Canadá, porque no hay futuro en el campo. Vean simplemente la cifra que señala Coneval. La edad promedio de un campesino productor es de 58 años. No hay incentivo, no hay interés de los jóvenes para incorporarse a las actividades productivas del campo porque no hay futuro ahí. No hay un ingreso que genere la posibilidad de un buen vivir para la gente en el campo. De ahí pues la importancia que tiene en este momento una renegociación del Tratado de Libre Comercio que nosotros hemos señalado no debe proceder. Debe excluirse el capítulo 7, el capítulo agropecuario de esta renegociación. ¿Por qué razón? Porque no tenemos una estrategia gubernamental para el desarrollo agropecuario de nuestro país. No hay una política económica que fomente, que incentive, que genere condiciones de bienestar, de desarrollo para el bienestar familiar, que genere condiciones de garantía para la soberanía alimentaria de este país. Ya daba Héctor algunas cifras de la dependencia agroalimentaria en la importación de los principales productos de la alimentación de la familia mexicana. Y vaya, no tenemos una política en ese tenor. Ahora mismo, toda la orientación de la Secretaría de Agricultura está orientada a eliminar la capacidad competitiva de los productores. Está orientada a que seamos solamente abastecedores de materia prima de las grandes empresas, no a fomentar el crecimiento, el desarrollo tecnológico, la biotecnología, la asistencia técnica, el extensionismo. No está orientado a eso. Los programas públicos, en el caso del extensionismo, está orientado a mantener el control de los jóvenes profesionistas. Los programas de Procampo, Proagro, Propesca, Procafé, Progan, son programas que incentivan la mendicidad y es donde va la mayor cantidad de recursos públicos aprobados por el Congreso de la Unión para el próximo año como en los últimos años. Es decir, está orientado a mantener el control político de la masa campesina, no está orientada al fomento económico. Los programas de acerca, de apoyos a la comercialización, están orientados a mantener las grandes tasas de utilidad de las empresas acopiadoras, no a favorecer el proceso de comercialización de los productores. Es decir, estamos en una antipolítica campesina. No hay un programa, no hay una política económica que fomente el desarrollo en nuestro país. De ahí que no podemos participar en una renegociación de un tratado de libre comercio que implica la integración no solamente económica, sino también territorial, de seguridad nacional, de protección ambiental, de derechos humanos y laborales, en un acuerdo como este, cuando no tenemos un proyecto propio de desarrollo. No lo tenemos. No hay una política agraria que fortalezca la certidumbre del campesino en su predio, en su tenencia de la tierra. Vean las experiencias que estamos viviendo en todo el país. Llegan las empresas mineras, principalmente canadienses y gringas, a despojar a los campesinos con el beneplácito de los funcionarios de la Secretaría de Economía, de SEDATO, la Secretaría que antes fue de Reforma Agraria, y los gobiernos estatales y municipales, con la intervención inicial de los grupos criminales que generan el terror, que generan el desplazamiento o la obligación de vender los predios, los territorios en favor de las empresas mineras o energéticas en este caso, o eólicas. Entonces, tenemos una política que es contraria al interés